Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí estamos en vivo y en directo. Teníamos un tema ahí con la plataforma de Facebook Live. Gloria a Dios. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo. Hoy es martes para continuar con el análisis de escatología. Es un tema que está basado en una reflexión del Evangelio de Mateo capítulo 24, donde Jesús le da una serie de señales a sus discípulos en cuanto a su parucía, en cuanto a su segunda venida. El tema de esta noche lo hemos titulado Predica, escuchen o no. Predica, escuchen o no. Les recuerdo a los hermanos que están conectándose poco a poco a esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos da de servirlo. Estamos en este momento iniciando con la lectura de Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, que nos dice, Mateo 24, 37, 38 dice: cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada en sus banquetes y en sus fiestas de boda, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Vean qué interesante lo que está diciendo el Señor Jesús y cómo se divide esta humanidad en dos grandes grupos, como lo hemos venido analizando en estas sesiones anteriores. Estamos en este momento en la señal número 9. La señal número 9 está relacionada con la predicación del Evangelio y hablando de nuestro tiempo, de nuestro contexto, nosotros podríamos decir que la predicación del Evangelio se está volviendo exponencial y a nivel mundial a partir de la proliferación de las redes sociales, las cuales tienen, si acaso, una década más o menos de estar bordeando todo el mundo, impactando a todo el mundo. Y en este momento las redes sociales permiten que 5 de cada 7 personas pueda accesar un sinnúmero de información. Y es ahí donde usted y yo como creyentes deberíamos apropiarnos, hermano y hermana, de estos recursos para expandir la palabra del Señor. En el caso de ministros de la palabra, nosotros producimos nuestras transmisiones audiovisuales a través de Facebook Live, con lo cual podemos llegar a 3 personas de cada 8 en el mundo. También transmitimos a través de YouTube, que también puede accesar 3 personas de 8 en el mundo. Es un alcance increíble. A través de MP Radio podemos ingresar a 176 países, de los cuales en este mes de aniversario ya hemos logrado alcanzar a 53 naciones en un año de transmisiones ininterrumpidas las 24 horas. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 14, y esta señal, la de las buenas noticias del reino, se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Vea qué importante lo que nos está diciendo Jesús en esta novena señal. Una de las señales más importantes de su regreso, amado hermano y hermana, es la predicación de las buenas nuevas. Pero hemos sido claros en algunos aspectos que quiero volver a retomar con este tema de la predicación conforme se acerquen los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Hemos sido totalmente claros que Jesús no está diciendo que el 100% de la humanidad será evangelizado a través de las buenas nuevas. Jesús lo que está diciendo es que el evangelio será anunciado
en todo el mundo, pero no necesariamente el 100% del mundo la tiene que recibir para poder entonces, hermano y hermana, ser justificado o ser condenado, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Con evangelio o sin evangelio, el hombre por defecto está condenado cuando al saber lo que es bueno y lo que es malo, termina siendo lo incorrecto. El hombre tiene esa posibilidad desde que nace de saber qué está bien y qué está mal. Y basado en eso es que el hombre es justificado o condenado por Dios. Aquí lo que nos está diciendo, más bien el versículo 14, es de la grandísima responsabilidad que tenemos los hijos e hijas de Dios de anunciar las buenas nuevas de salvación conforme se acerque la venida de Jesús. Porque, amado hermano y hermana, en el momento en que Cristo venga, inmediatamente se va a acabar la gracia. Y cuando ya no hayan mensajeros, ya pues lógicamente no habrá mensaje que predicar. Y si no hay mensajeros ni mensajes, pues definitivamente es como dice mi abuela, apague y vámonos. Lo único que queda es simplemente ejecutar a quien corresponda, recompensar, hermano y hermana, a los justos. Yo le pregunto a usted en esta noche, quisiera que usted por un momento se imaginara cómo será el mundo cuando Cristo venga. Si yo le preguntara a usted en esta noche, amado hermano y hermana, ¿cómo considera usted que será este mundo cuando Cristo venga? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cuál será, según usted, el modelo conductual de los hombres y mujeres de este planeta cuando Cristo vuelva? ¿Usted cree que el mundo estará viviendo ese avivamiento que se ha estado predicando desde muchos púlpitos y que está totalmente alejado de la realidad? ¿Usted cree que el mundo estará viviendo en amor y paz, en armonía, todos los seres humanos abrazados viendo hacia el cielo, esperando que Cristo venga? El 100% de la humanidad buscando a Dios con una total sinceridad. Es increíble a través del análisis que hemos hecho en las sesiones anteriores, cómo hemos llegado a la conclusión que el mundo estará totalmente en otra cosa, hablando del incrédulo, hablando del que constantemente ha rechazado a Dios después de conocer la verdad. Estoy hablando del mundo que ha pisoteado al Hijo. Hablo de la humanidad que ha tomado como inmunda la sangre de Cristo. Me estoy refiriendo a ellos. Esas personas que no quieren nada con Dios, que creen que la vida es eterna en este mundo, que nunca van a morir, que la vivencia en ese planeta es de un puro deleite y de un puro placer, porque el muerto al hoyo, el vivo al bollo. Ya hemos sido hasta la saciedad claros con estos conceptos. Pero yo quiero ahondar en el mundo que Jesús va a encontrar cuando Él vuelva. Ya nos lo dice en Mateo capítulo 24, nos lo había dicho de que el incrédulo va a estar totalmente en otra cosa. Pero es muy interesante una cita de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Y es cuando el mismo Jesús dice, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Y lo dice dos veces. Si Jesús lo está diciendo dos veces, es porque esa reiteración tiene, hermano y hermana, que ponérsele mucha atención. No vine para traer paz. Yo vine para traer desacuerdo, para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá. La hija estará en contra de su mamá. La nuera en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. Vean que Jesús lo está diciendo, no lo está diciendo ningún discípulo, no lo está diciendo ningún profeta, ni mucho menos lo estoy diciendo yo. Jesús dijo que Él vino a este mundo y lo que menos vino fue a traer paz. Porque usted mismo sabe que el mensaje de las buenas nuevas es un mensaje divisionista. El evangelio no une, el evangelio no armoniza, el evangelio más bien separa vidas. El concepto de separación que aparece a lo largo y ancho de la palabra del Señor queda totalmente patentizado cuando predicamos el evangelio. Por eso yo no logro entender por qué muchos siguen sosteniendo este bendito tema de un avivamiento cuando Cristo se acerque. Ahora, es increíble
lo que Jesús nos está diciendo, de que el mensaje de las buenas nuevas, al ser recibido por unos y rechazados por otros, definitivamente va a crear un antagonismo. Si en una familia, estoy hablando de un núcleo familiar, dos son convertidos y tres no son convertidos, amado hermano y hermana, ese hogar nunca va a estar en paz. Ese hogar nunca va a estar en armonía. Si una misma casa tiene creyentes y no creyentes, esa casa siempre va a estar en conflicto. ¿Por qué? Porque unos estarán procurando agradar a Dios dentro de ese hogar, otros estarán buscando agradarse a sí mismos o agradando, hermano y hermana, al enemigo, porque el agua y el aceite no se llevan, porque la luz y las tinieblas no tienen armonía. Entonces no me vengan con el cuento que cuando Cristo venga todas las familias van a estar armonías, porque el evangelio, vuelvo a ser reiterativo, es divisionista, es separatista. El evangelio separa los que son hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Así de simple. Por eso, muchos de los que hoy en día están predicando acerca de ese avivamiento que va a venir a este mundo, nos mencionan ese pasaje de Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 31, que es un martillo que han utilizado, un garrote que han utilizado aquellos que sostienen de ese avivamiento que se va a gestar conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Pero si hacemos una exégesis correcta de Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, vamos a encontrar que ese texto en mención se divide en dos grandes profecías y en una advertencia. Primero, ordenemos el texto, clarifiquemos qué es lo que dice el texto, no lo que yo quisiera que el texto diga, y además en qué tiempos es que se dan los cumplimientos de esas profecías y la advertencia con la que termina el último versículo, para qué tiempo es. Vamos inmediatamente a esta profecía. Capítulo 2, versículo 28 y 29, empieza con una profecía cuando dice: y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. A ver, usted y yo sabemos que los hijos de Dios, amado hermano y hermana, si está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, si Joel me está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, eso es algo que usted y yo sabemos que ya ocurrió. El Espíritu Santo fue derramado en aquellos 120 como símbolos de ese regalo, de esa promesa que Jesús está cumpliendo cuando se la dio a sus discípulos momentos antes de morir. El Espíritu Santo es derramado en Pentecostés y sus efectos todavía siguen vigentes 20 siglos después. Hoy en día, usted y yo no necesitamos que el Espíritu Santo sea derramado, porque el Espíritu Santo ya mora en el corazón de los creyentes. Y eso es una promesa solo para los creyentes. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, que solo es cristiano el que tiene el Espíritu Santo en el corazón. En el momento en que yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y Señor, Dios mismo me entrega un adelanto de las promesas que Él tiene para mí en el cielo. Las arras de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Es un anticipo de lo que Dios me va a otorgar en su totalidad cuando venga por segunda vez y nosotros, hermano y hermana, partamos hacia el cielo. Esa profecía de Joel ya se cumplió. Lo que estamos viendo o algunos considerando como un avivamiento, como un derrame espiritual, cual nunca antes ha existido en la historia, eso no es verdad. Y todavía el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, es enfático cuando nos dice que la profecía de Joel en cuanto a esos dos versículos 28 y 29 del capítulo 2 se cumplió un día a las 9 de la mañana.
y era cuando 120 personas estaban reunidas en el aposento alto. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues son las 9 de la mañana, dice Pedro. Mas esto, lo que está pasando hoy, lo que ustedes están viendo, fue dicho por el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Recordemos que la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 se cumple el día de Pentecostés. Y cuando Joel había dicho que iba a suceder en los últimos días y que es ratificado por el apóstol Pedro, recordemos que los últimos días los estamos viviendo a partir de la ascensión de Cristo y su segunda venida. El lapso entre la primera y la segunda venida de Cristo son los últimos tiempos. Por eso esa primera profecía ya se cumplió. No encuentro, hermano y hermana, la veracidad de muchos que nos están diciendo que a partir de Joel capítulo 2, entonces se van a dar una serie de manifestaciones espirituales conforme se acerque la venida de Cristo. Esto ya queda totalmente clarificado que no es así. Ahora, en el mismo texto de Joel encontramos una segunda profecía y está relacionado con el día grande y espantoso que consuma la ira de Dios sobre el mundo impenitente. Yo no puedo unir el versículo 28 y 29, amado hermano y hermana, con el versículo 30 y 31 del libro de Joel capítulo 2. Hay un mundo de distancia entre esas dos profecías del profeta Joel. La que aparece en el versículo 30 y 31 será consumada en el retorno de Cristo por segunda vez a este mundo. Vamos a la lectura de ese texto cuando nos dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna, en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, 28 y 29 me habla del derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió exactamente hace 2000 años en Pentecostés. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31 me habla del día de la ira divina, del día grande y espantoso de Jehová. Ese día se llama de muchísimas maneras y más adelante vamos a hacer todo un análisis escatológico acerca de lo que va a ocurrir el día que Cristo venga y cómo traerá juicio sobre las naciones. Pero el versículo 30 y 31 es algo que no ha ocurrido todavía, aún después de siglos que esta profecía fue dada desde la época de Joel. Por eso, muy importante también que nos quede claro que ahora el último versículo, el versículo 32 del capítulo 2 de Joel, es una advertencia, pero no es una advertencia futurista en la época de Joel, no es una advertencia futurista para el contexto de Jesús o de los apóstoles, no es una advertencia futurista, hermano y hermana, para conforme se vaya acercando la segunda venida de Cristo. La advertencia que Joel nos da en el capítulo 2, versículo 30 al 32, vean qué interesante lo que dice. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ese versículo 32, hermano y hermana, no habla de ningún avivamiento, ni de la cantidad de almas que se van a salvar como nunca antes en la historia cuando Cristo venga. Joel 2:32 lo que está haciendo es una advertencia a cada hombre y mujer, hermano y hermana, en su propio contexto. Vean qué importante lo que Joel está diciendo. Lo vuelvo a repetir: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. De la misma manera como el nombre de Dios era invocado en la época de Abel, como era invocado en la época antediluviana por parte de Noé, como era invocado por Moisés y la nación de Israel en el Éxodo, como fue invocado en la época de los profetas,
como fue invocado, hermano y hermana, en la época apostólica, hoy en día usted y yo podemos invocar el nombre de Jehová y ser salvo. Esta advertencia se ha mantenido a lo largo de todas las generaciones y no es para un tiempo en futuro, y en particular los profetas, los apóstoles, los predicadores desde entonces y hasta el día de hoy, los que predicamos hoy, los que vendrán después hasta el día de la venida de Cristo, seguiremos dando la misma advertencia, un llamado que tiene que ser acatado antes que se cumpla la profecía que analizamos anteriormente en cuanto al día grande y temible que corresponde a la ira de Dios. Por eso estamos en este momento haciendo ese llamado al arrepentimiento, porque estamos viviendo la era de la gracia. Pero cuando se acabe la gracia en un abrir y cerrar de ojos, empezará, hermano y hermana, el tiempo de la ira. Y en la ira no hay gracia, en la ira no hay misericordia, en la ira no hay perdón. Vean qué interesante cómo Joel capítulo 2, del 28 al 32, no es un orden cronológico de eventos, como muchos quieren acomodarlo, para reforzar entonces un avivamiento y una cantidad de salvos cual nunca antes ha habido en la historia, cuando Cristo venga por segunda vez. Me está hablando de hechos totalmente diferentes. La primera profecía, el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. La segunda profecía, la ira de Dios sobre el mundo, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero la advertencia, que es lo que continúa en el versículo 32, hermano y hermana, es un llamado para obedecer y aceptar a Dios antes de que venga la ira divina, cuando ya definitivamente no habrá nada que hacer. Vamos a terminar este tema de el supuesto avivamiento que muchos han querido predicarnos y que según ellos va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Yo quiero hablar con usted de algunas últimas consideraciones, porque me es más importante entrar a lo que verdaderamente tenemos que estar concentrados usted y yo en cuanto a la tarea que tenemos que ejecutar y que ha sido comisionada por Jesús antes de su ascensión al cielo. Algunas cosas importantes que usted y yo tenemos que conocer acerca de lo que es el avivamiento, la verdad de las cosas, y que ya lo hemos, hermano y hermana, dislucidado a la luz de la palabra. En primer lugar, número uno, no todo lo que se denomina avivamiento realmente lo es, y por eso es muy importante que usted y yo podamos discernir y pesar los espíritus. Esa algarabía, esa quebradera de bancas, esos bailes de trencito que se hacen en las iglesias, esos griteríos y esos escándalos como si estuviéramos en un estadio, verdaderamente, hermano y hermana, es avivamiento. Hoy más que nunca tenemos que pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 es muy claro cuando nos dice que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Olvídese. Si usted pesa, hermano y hermana, que un culto haya estado muy lindo porque se dio una serie de experiencias extrasensoriales y emocionales fuera totalmente de lugar y de orden, cuidado si usted mismo se está engañando. En segundo lugar, por el simple hecho de que mucha gente hoy nos esté hablando de avivamiento, usted entra a cualquier buscador del internet, digite la palabra avivamiento, encuentra prédicas, encuentra videos, encuentra fotos, encuentra seminarios. Hoy se crean seminarios para gestar avivamientos en nuestra iglesia, como que si fuera un asunto de que podemos ir a un supermercado y comprar 10 kilos de avivamiento y llevarlo a la iglesia, por el simple hecho que muchos allá afuera estén hablando de avivamiento y promoviéndolo, porque el avivamiento no se puede promover. No significa, hermano y hermana, que verdaderamente estemos viviendo tiempos de avivamiento. Ahora, recordemos que las grandes multitudes son llevadas como cuando estamos en un estadio, en un concierto, hay emociones agitadas, hay griterías, hay actividades energéticas, tenemos un cúmulo de situaciones guardadas dentro de nosotros que queremos sacar, que queremos explotar, como cuando le gritamos al árbitro
porque pitó una falta inexistente, porque cuando le gritamos al jugador por haber hecho un pase que terminó siendo erróneo. Hermano y hermana, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese tipo de experiencias, que la mayoría de veces son emocionales, no necesariamente evidencian un avivamiento. Recordemos que Satanás es maestro del engaño, y algo que Satanás es especialista en hacer con los cristianos es excitarlos. Hay muchos creyentes en nuestras iglesias que lo que van a los cultos es a excitarse, es a apasionarse. Son felices cuando en la iglesia hay gritería. Son felices cuando en la iglesia el pastor dice, denle libertad al espíritu. Quiere pararse en la banca, párese en la banca. Quiere pararse de cabeza, párese de cabeza. Quiere usted gritar todo lo que usted tiene dentro de su corazón. Hágalo, hermano y hermana. Mucho cuidado, porque muchos de estos actividades son engaños de Satanás, que lo que terminan es sustituyendo la presencia de Dios, terminan sustituyendo la predicación de la palabra, la enseñanza de la sana doctrina, simplemente con ruido, con aplausos, con entretenimiento, con emociones. Conozco muchas iglesias que lo que se han convertido hoy en día es en un centro de entretenimiento. Les encanta gritar, les encanta hacer ruido. Es una barbaridad y un escándalo, presumiendo que el Espíritu Santo está en medio de ellos, y cuidado si el Espíritu Santo ese día no llegó a esa sesión. Vuelvo a ser reiterativo diciéndole que el verdadero avivamiento no va a crear armonía, no va a crear hermandad. El verdadero avivamiento provoca división. Divide entre los que caminan en la carne y los que caminan en el Espíritu. Dividen en los que construyen su propio reino y entre aquellos que quieren edificar verdaderamente el reino de Dios. Divide entre aquellos que están apegados a sus propias ideas erróneas y aquellos que están comprometidos con la palabra del Señor. En quinto lugar, muchos promueven hoy en día un avivamiento. Lo vemos en seminarios, en predicaciones, en videos que pululan por todas las redes sociales. Y hermano y hermana, es tan peligroso de lo que estamos hablando, porque no podemos predicar un avivamiento en la iglesia si antes no estamos hablando de santidad, si antes no estamos hablando de compromiso. Qué fácil es decir que le damos libertad al espíritu pegando gritos, yéndonos a emociones extrasensoriales, cuando lo que deberíamos primero procurar para un verdadero avivamiento es santificarnos, es comprometernos más con Dios y más con su obra. Recordemos que avivamiento es un nuevo nacimiento. Avivar algo es traer a la vida algo que estaba muerto. Cuando la persona viene a Cristo, hermano y hermana, es avivada. Ya deja de ser una persona moribunda para convertirse en una persona heredera de vida eterna. Una persona que nace de nuevo está profundamente convencida de su pecaminosidad, se quebranta en arrepentimiento, suplicando el perdón de Dios. Eso es un avivamiento. Una persona que era antes una bocona, una persona que era chismosa, una persona que antes era pecaminosa en todos sus extremos, y que al venir a Cristo se convierte en una nueva criatura. Ahí es donde usted y yo podemos dar fe que se está dando el verdadero avivamiento. Me preocupa mucho que en muchas de nuestras congregaciones lo único que los avivamientos hacen es moralizar a las personas. Pero nosotros, hermano y hermana, lejos de moralizar a alguien, tenemos que traerlo y llevarlo a buscar la santidad y el compromiso irrestricto cada día en cuanto a las cosas de Dios. Algo muy importante con el tema del avivamiento, como sexto punto que quiero conversar con usted, es que cuando se habla de avivamiento, usted lo ve en las predicaciones, en las redes, en sus púlpitos, la gente habla de un avivamiento corporativo. Como que el avivamiento va a funcionar si cogemos a toda la iglesia y la metemos dentro de esa actividad, la metemos dentro de ese accionar, pero de manera corporativa, o sea, todos en pelota. Pero el verdadero avivamiento, amado hermano y hermana, es individual.
el avivamiento es personal. Tal vez usted ha escuchado en muchas ocasiones cuando el que le predica le está diciendo, es que nuestra iglesia necesita un avivamiento. Es que nuestra congregación necesita en ese momento un resurgir de las cenizas como el ave fénix. Pero recuerde que la iglesia está compuesta de individuos, que la iglesia está compuesta de personas separadas unas de otras, personas muy diferentes unas de otras. Deberíamos hablar más bien de un avivamiento personal. Deberíamos hablar acerca de nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿necesito yo, Marco Peña, un avivamiento? ¿Está mi familia avivada? Porque no vamos a tener iglesias avivadas si no tenemos hermanos avivados. No vamos a tener congregaciones muy bollantes y crecientes si nuestros hermanos siguen siendo los mismos hombres y mujeres, hermano y hermana, que siguen pesando sus viejas naturalezas. ¿Cómo queremos un avivamiento corporativo en la iglesia si individualmente algunos de nosotros no se están conduciendo de la manera correcta? Ese avivamiento corporativo no va a funcionar, por más bancas que quebremos, por más gritos que demos. El séptimo punto, para ir terminando ya este asunto del avivamiento, recordemos que el avivamiento no es un fin en sí mismo. No hay atajos para lograr un avivamiento. No hay seminario que valga. Es increíble. Hoy en día inventamos seminarios para todo. Seminarios para evangelizar. Seminarios para predicar. Seminarios para cómo orar. Cómo no orar. ¿Qué decirle a Dios? Hermano y hermana, no pierda su tiempo. Si usted necesita que Dios le revele algo, usted lo encuentra en la palabra del Señor. Y no en tanto seminario y no con tanto videíto que pulula por las redes sociales con hombres y mujeres que creen que tienen la verdad absoluta de las cosas. Usted tiene que ir a la palabra del Señor. Pero de algo sí soy claro. Avivamiento nunca existirá si primeramente no hay humillación, si primeramente no hay arrepentimiento, si primeramente no hay dolor por el pecado, si primeramente no hay oración, si primeramente no hay obediencia. ¿Qué es primero? Decía mi abuela, ¿el huevo o la gallina? Si yo quiero avivamiento, primero tengo que empezar por mí y por ponerme a cuentas con Dios. El llanto, hermano y hermana, viene antes que el gozo. La cruz viene antes que la resurrección, no se lo olvide. La muerte viene primero antes que la vida. El quebrantamiento siempre vendrá primero antes de la plenitud. Por eso, menos risa, menos grito, menos escándalo, menos ruido. Busquemos, hermano y hermana, más llanto, más quebrantamiento, más reconocimiento de nuestra mundanalidad, más claridad en cuanto a nuestras propias imperfecciones y cómo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a resolverlas. Empecemos a ordenar las cosas como tienen que ser antes de andar predicando y creando falsas expectativas cuando estamos totalmente lejos de la voluntad de Dios. Otra cosa muy importante que quiero que nos quede claro es que Dios nunca va a enviar un avivamiento a aquellas iglesias o a aquellas personas cuya motivación sea, hermano y hermana, hacer sus iglesias más grandes, parqueos para más carros, cuentas bancarias mayores, porque hoy en día hay mega iglesias que, aprovechándose de la ingenuidad, de la inocencia, de la credulidad de muchas personitas, hermano y hermana, se están enriqueciendo y buscando bendiciones para sí misma. Y ahí lo que menos habrá es avivamiento. Podrá haber escándalo de instrumentos musicales, podrán los parlantes de la iglesia estar a todo volumen, pero la presencia del Señor estará muy lejos de ese lugar. Y me preocupa que muchos de nosotros estemos cayendo en las artimañas del enemigo. Nos están vendiendo evangelios baratos, nos están vendiendo entretenimientos, cuando deberíamos ir, como decía mi abuela, a la raíz del cacho, a lo que es más importante. Por eso Dios decía, estoy harto de sacrificios, estoy harto de holocaustos,
Estoy harto de ofrendas quemadas. Estoy harto de que hagan cara de yo no fui. El Señor nos está diciendo en esa noche que lo que quiere más de usted y de mí es santidad, más compromiso, más preocupados en cuanto a lo que a Él también le está preocupando. Un avivamiento no será genuino cuando las motivaciones de aquellos que los crean definitivamente estén, hermano y hermana, en contraposición a la palabra del Señor. El legítimo avivamiento en la historia y en la iglesia de Cristo, amado hermano y hermana, y en consonancia a la Biblia, yo sí le voy a decir cuál es el legítimo avivamiento y quiénes son los que viven ese estado. Los verdaderos hombres y mujeres que viven hoy el avivamiento que nos dice la Biblia, hermano y hermana, son aquellos predicadores, son aquellas servidoras, son aquellos evangelistas que están haciendo la tarea encomendada por el Eterno y a los cuales no les preocupa ni la aflicción, ni el desprecio, ni las carencias, ni lo que pueda pasar mañana. Ahí está el verdadero avivamiento. El hombre y la mujer de Dios, como Ruth, como Esther, como Rahab, como tantos hombres y mujeres que encontramos nosotros en la Biblia, que por encima de sus circunstancias adversas siempre mantuvieron vivo el fuego de agradar y de servir a Dios. Hombres y mujeres que no buscan la aprobación de nadie. Hombres y mujeres que no están dispuestos a hacer negocios con dinero, con diezmos de absolutamente nadie. Personas que están avivadas hoy en día son aquellas que están matriculadas con la causa de Cristo. Son aquellas personas que nunca le dicen que no al Señor. Son aquellas personas que ponen a disposición de Dios su tiempo, sus recursos, sus anhelos, sus deseos a los pies heridos de Cristo, hermano y hermana, para que sea Dios el que tome todo eso y sea glorificado. Esos son los que hoy en día están avivados. Por eso el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10 es clarísimo con ese texto, el cual yo me lo he apropiado. Y el apóstol Pablo dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que yo digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Porque si así lo hiciera, dice Pablo, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Aquí yo estoy sintiendo al apóstol Pablo más avivado que nunca, más concentrado que nunca. No he visto claridad en ninguna persona como la que el apóstol Pablo aquí me está mostrando en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Un hombre que está claro a lo que Dios lo había llamado. Usted lea todas las cartas del apóstol Pablo. Léase Hechos desde el capítulo 9 hasta el 28. Usted ve a un hombre definitivamente matriculado con la causa, teniendo claridad de lo que había que hacer, dejando atrás un montón de comodidades, de placeres, hasta familia, todo por la causa de Cristo. Un hombre que sabía que lo que estaba haciendo era importante, llevar el evangelio a los gentiles. Un hombre que no estaba preocupado si le caía bien a uno o le caía bien al otro. Un hombre que no estaba preocupado de no hablarle duramente a aquellos que actuaban de una manera incorrecta, fueran diezmadores o no fueran diezmadores. El apóstol Pablo dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Al que le gusta, bueno, y al que no le gusta también, porque yo lo que estoy predicando es la palabra. Si en determinado momento el apóstol Pablo predicaba algo que no estuviera en consonancia con las escrituras, hermano y hermana, cualquiera se pudo haber levantado y haberle dicho a Pablo que era un mentiroso. Pero el mismo apóstol Pablo en muchas ocasiones puso a prueba a todos sus escuchas y le dijo: si hay algo que yo estoy diciendo que no es, inmediatamente aquí cualquiera puede venir y restregármelo en la cara. Pero el apóstol Pablo dice: yo no necesito quedar bien con nadie. Yo sí trato de agradar a todo el mundo. Si el apóstol Pablo dice: si yo le predico a usted lo que usted quiera oír, definitivamente lo que menos soy es un siervo de Dios. Ese es el problema que hoy en día tenemos en muchas iglesias. La gente asiste a las iglesias cuando en esas iglesias se les predica lo que ellos quieren oír. Claro, se les predica de prosperidad, se les predica de avivamientos,
se les predica de emociones extrasensoriales, se les predica de que lunes a sábado podemos pecar y domingo empatamos, que no hay problema. Se les predica de un Dios misericordioso, de un viejito canoso y de barba sentado en un trono que es bonachón, que al final de los finales nos va a terminar perdonando porque si no se va a quedar solito en el cielo. Y entonces para no quedarse solo, pues nos va a tener que perdonar de una u otra manera. Y entonces empezamos a predicar un evangelio light, nada más con el fin de ver qué obtenemos de todos esos ingenuos. El apóstol Pablo decía, perdóneme, pero discúlpeme, yo no lo voy a hacer. No necesito quedar bien con nadie, no le debo nada a nadie. A mí que me registren. Y en cuanto a dinero, el apóstol Pablo fue muy celoso en cuanto a ese tema. El apóstol Pablo mismo era claro en cuanto a los manejos de dinero. Nadie podía decirle absolutamente al apóstol Pablo si él se había conducido de una manera incorrecta en cualquier área de su vida. Entonces tenía toda la hidalguía y podía levantar su frente y decirle a todos los que lo escuchaban, a ver, el que quiera viene y me registra. Si yo estoy diciendo lo que no es, que se venga el primero. Pero si estamos hablando de la palabra del Señor, si nos estamos confrontando, si nos estamos exhortando, si estamos llevando esperanza y ánimo unos a otros, hermano y hermana, definitivamente mi aprobación viene de Dios. Cuando usted sirve al Señor, usted tiene que tener claro que su audiencia es Dios. No es la hermanita que diezma, no es su esposa, no es sus hijos, no es el pastor. Su audiencia es Dios, porque Él es el que lo va a recompensar a usted. Si a alguien no le gusta la palabra que se predica, hermano y hermana, ajustada a la voz de Dios, el problema no es del emisor, el problema no es del mensaje, el problema no es del que nos ha enviado, el problema es del que no quiere escuchar. Por eso el legítimo avivamiento es predicar fielmente la palabra de Dios, es hablar de la justicia de Dios, es hablar de lo que Dios odia, es hablar de arrepentimiento, es hablar de salvación, es hablar del juicio venidero. Eso, hermano y hermana, es el legítimo avivamiento. Y eso solamente lo viven en sus corazones aquellos hombres y mujeres que están todos los días del mundo matriculados con la causa de Cristo, tratando de ganar todas las almas posibles para arrancárselas al infierno y que por su propia decisión cada uno sea llevado, hermano y hermana, a la vida eterna. Por eso la predicación es muy importante. Por eso esta novena señal es muy importante. Jesús no está diciéndole a sus discípulos de una señal que se va a gestar acercándose el tiempo del fin simplemente como una ilustración para que estemos prestos y entendidos de su segunda venida. Aquí Jesús lo que nos está dando a usted a mí es una grandísima responsabilidad. Por eso se ha llamado la gran comisión, no es una gran sugerencia, no es si a mí me parece o no me parece. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, el Señor me está llamando a que yo la cumpla. Si soy hijo de Dios, cumpliré la gran comisión. Si no soy hijo de Dios, hermano y hermana, me llenaré de excusas, me llenaré, hermano y hermana, de una serie de prebendas, me llenaré de una serie de situaciones para exculparme en cuanto a mi negligencia por no acatar la voz de Dios. Por eso es muy importante que entremos entonces a este tema de la predicación de las buenas nuevas. Y quiero hacerlo a través de la ilustración de una serie de hombres del Antiguo Testamento que desde entonces estaban siendo llamados por Dios, personalmente llamados por Dios. Vean qué importante es esto, porque yo no puedo predicar lo que yo quiera, porque yo no puedo predicar si no he sido llamado a predicar. Hemos sido muy claros que no tenemos que meternos en cosas en las cuales Dios a usted y a mí no nos ha llamado. Si Dios nos ha llamado, tenemos que ejecutar la tarea para la cual, hermano y hermana, fuimos promovidos. Vean lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4, 5 y versículo 10. Empecemos por Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Hermano y hermana, esta palabra es para usted en esta noche. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar
y para derribar, para edificar y para plantar. Muchas veces nos cuestionamos a qué vinimos nosotros a este mundo. Fuimos, hermano y hermana, el error de una píldora anticonceptiva que nuestra madre no se tomó. Fuimos tal vez el producto de una noche de lujuria y de pasión por parte de los que fueron nuestros padres, que tal vez ni los conocimos. Tal vez vinimos a este mundo por un error, no debimos haber nacido. Muchas veces nos cuestionamos qué estamos haciendo en este planeta, a qué fue a lo que nosotros vinimos. Pero algo que yo tengo claro es que todo hombre y mujer que ha puesto un pie en este planeta a través del nacimiento, hermano y hermana, es porque Dios tiene un propósito para todos. Y en esta noche el Señor le está diciendo a Omar, el Señor le está diciendo a Vanessa, el Señor te está diciendo Giselle, te está diciendo Vilma, te está diciendo Yatel, Carmen, Alicia, Ezequiel, los que están en este momento, por lo menos los que puedo ver en el chat. El Señor te está diciendo que antes de que usted fuese formada, por un error, por un deseo de que nacieras, eso no es importante. Lo importante es que estás en este mundo. Y si estás en este mundo, el Señor desde antes que fueras concebida y concebido, ya Él tenía un plan para tu vida. Él te había santificado. Santificar quiere decir separar. El Señor te separó. El Señor te eligió. El Señor te llamó. Ahora, mucho cuidado, porque aquí yo no estoy hablando de predestinación. Aquí yo estoy hablando de llamados. Recordemos que la predestinación, hermano y hermana, es el llamado de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Lo que decía el apóstol Pedro en sus cartas, somos nación santa, real sacerdocio, llamados ¿a qué? A contarle al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que también puede hacer por ellos. Esa es la verdadera predestinación. Yo hablo de un llamado antes que usted naciera. Usted fue llamado a ser profeta a las naciones. Eso no fue solo para Jeremías. Esto es para todo hombre y mujer que verdaderamente, hermano y hermana, se conduelen del dolor de todas esas almas que se están perdiendo. Y dice Dios a Jeremías, y te lo está diciendo a ti, yo te puse sobre naciones, te he puesto sobre reinos. Usted va a arrancar. Usted, hermano y hermana, está levantándose para destruir. Usted está levantándose para arruinar. Usted está levantándose para derribar. Vean qué interesante. Y también para plantar y también para edificar. Cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando servimos a Dios, hacemos dos cosas. Construimos y a la misma vez derribamos. Cuando usted y yo servimos a Dios, hermano y hermana, por un lado plantamos, pero por el otro lado arrancamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos separando al mundo en dos. Hacemos arrancados a aquellos que no quieren nada con Dios, pero plantamos la semilla del evangelio en aquella persona que sí quiere, hermano y hermana, recibir a Cristo en su corazón. Destruimos y ponemos bajo juicio a aquellas personas que rechazan el mensaje, no mi mensaje, sino el mensaje de Dios. Pero hermano y hermana, estamos edificando columnas que juntos, todos los creyentes, terminamos conformando el edificio, hermano y hermana, ese nuevo templo para la honra y la gloria de Dios. 600 años antes de Cristo, Dios llamó a un profeta que se llamó Jeremías y le dijo, usted va para todas las naciones. Usted analice quién era Jeremías. Jeremías no era un adinerado. Jeremías era un rezongón. Jeremías era un hombre que se lamentaba. Jeremías era un hombre, aún más, hasta el profeta llorón se le ha llamado. Era un hombre con defectos. Así es que olvídese de ese cuento, de que usted tiene que ser bonita, de que usted tiene que tener dinero, de que usted tiene que tener una profesión, de que usted tiene que tener un buen verbo. Hermano y hermana, cuando Dios llama, llama. La palabra a mí me dice que Dios da el querer como el hacer. Y si Dios te ha llamado, Él te va a dar lo que necesitas para que cumpla su misión. Pero primero que nada, Dios necesita disposición de cada uno de nosotros para cumplir la obra a la cual Él nos ha llamado. Jeremías inicia su trabajo, pero apenas empieza a hacer ese trabajo. Hermano y hermana, cuando usted empieza un trabajo nuevo, uno siempre empieza muy emocionado. Uno empieza, hermano y hermana, muy contento. Estás empezando en un lugar, hay mucha expectativa.
imaginas muchas cosas agradables y bonitas que se van a ir gestando conforme inicien tus labores. Sin embargo, en un momento dado, Jeremías se da cuenta que la tarea para la cual había sido llamado, hermano y hermana, no era de una aceptación general, no era algo que le iba a traer mucha alegría, no era algo que le iba a traer mucha satisfacción, humanamente hablando, era algo que más bien se le iba a poner cuesta arriba. ¿Qué fue lo que realmente Jeremías encuentra cuando inicia la tarea para la cual Dios lo ha llamado? Como le ha sucedido a usted y me ha sucedido a mí. De eso quiero que conversemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. ¿Qué pasó cuando Jeremías empezó a ejecutar la obra para la cual Dios lo llamó? Las expectativas de Jeremías cambiaron radicalmente. ¿Por qué? De eso, si Dios lo permite, quiero conversar con usted el próximo jueves en nuestra sesión de escatología. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Una vez más, tu palabra ha corrido. Tu palabra ha llegado, Señor, donde tú tenías determinado que llegara. Que sea ahora tu Santo Espíritu el que hable a los corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que redarguya, el que exhorte, el que anime, Señor, a cada uno. Toda la honra y toda la gloria para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El próximo jueves vamos a hacer un análisis de algunos grandes hombres que fueron llamados por Dios para predicar las buenas nuevas, para predicar, hermano y hermana, palabra que venía de Dios sobre ese mundo impenitente según su contexto histórico. Muchas de las vivencias de esos hombres en ese momento son las que usted y yo hoy estamos, hermano y hermana, viviendo también. Y por eso es muy importante que continuemos con un tema que hemos denominado para el próximo para el próximo jueves, y que hemos titulado Cumple tu misión. De eso es de lo que quiero que hablemos de hoy en 8 días. El próximo jueves, dentro de 2 días. No se trata si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la misión. No se trata si estás feliz, gozoso, boyante. Hermano y hermana, se trata de cumplir. Y de eso es de lo que quiero que hablemos, porque la novena señal acerca de la predicación de las buenas nuevas requiere mucho compromiso, requiere mucha responsabilidad y requiere mucho cumplimiento. Así es que, si Dios lo permite, próximo jueves, cumple tu misión. Les recuerdo que a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Enríquez están, hermano y hermana, con su acostumbrado programa radiofónico, de fe en fe, de gloria en gloria. Los pastores Enríquez en esta noche, desde Buenos Aires, Argentina, estarán deleitándonos con su programa a través de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Mañana, 26 de junio, hermano y hermana, se cumple el primer aniversario de MP Radio. Recordemos que MP Radio es un servicio más de Ministros de la Palabra. Ministros de la Palabra es un conglomerado de recursos que tenemos a disposición de todos aquellos a los cuales bendecimos y edificamos, porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Pero nuestra emisora radial tiene un año de aniversario, mañana 26 de junio, y le damos toda la honra y toda la gloria al Señor, porque desde el 26 de junio del año anterior, MP Radio ha estado en el aire las 24 horas ininterrumpidas, con buena música, con palabra. Tenemos en ese momento 1189 capítulos de la Biblia, toda la Biblia en formato de audio dramatizado. Vamos ya llegando casi a 500 breves comentarios bíblicos, biografías, curiosidades de la Biblia, acontecimientos importantes, tanto escatológicos como históricos, que son muy pertinentes para nuestras vidas. Hermano y hermana, MP Radio es un recurso que le pueda a usted edificar y bendecir, y que le motivamos para que usted también comparta la visión. ¿Dónde encontrar MP Radio? Usted ingresa a cualquier buscador del internet, ministrosdelapalabra.org. Así de simple. Ministros de la Palabra, todo pegado, .org. Ahí, en una hora, estamos escuchando, si Dios lo permite, a los pastores Enríquez. Por mi parte, hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto, si Dios lo permite.
Nos volveremos a ver en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, el próximo jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Bendiciones.